Objetivos: analizar los parámetros básicos del amplificador operacional y los circuitos de aplicación. Implementar un circuito de aplicación típico en el simulador. Esta es la práctica para un convertidor de corriente a voltaje. En la práctica 3A del convertidor corriente a voltaje nos piden que armemos el circuito, que incorporemos los elementos de un amplificador operacional, una resistencia a las fuentes de voltaje, tierras y una fuente de corriente para armar la configuración de un convertidor de corriente a voltaje. A continuación tenemos aquí la figura original que nos da el PDF original, y este es un circuito simulado previamente. Vamos a continuación a armar el circuito. Bueno, aquí tenemos el circuito previamente armado. En primer lugar tenemos el 741, lo invertimos, ingresamos las VCC más y VCC menos, ingresamos la tierra, introducimos una fuente de corriente, una fuente de corriente que vendría a ser esta. Ingresamos unas resistencias, cambiamos el valor a 100K, está a 10K, la resistencia de realimentación. Conectamos a tierra la fuente de corriente, la conectamos a la resistencia y esta a su vez al pin inversor del amplificador operacional. Conectamos VCC menos y VCC más, cambiamos los voltajes a 15 voltios, conectamos la resistencia que está en paralelo con la fuente hacia tierra, conectamos la resistencia de realimentación, ordenamos un poco, y conectamos un osciloscopio. Solo podemos observar la salida. Y simulamos. Bueno, aquí está, parece algún tipo de error. Vamos a verificar la resistencia 10K. Conectamos a tierra la entrada no inversora y procedemos a simular otra vez. Persiste el error.
problema es que aquí son 15 voltios negativos. Y no, tampoco. Muy bien, entonces aquí en el diseño, en la simulación, en el PDF, perdón, nos pide que configuremos la fuente de corriente. Eso es lo que estaba mal. Nos pide que sean 5 voltios, me parece. Nos pide que sean 100 microamperios a una frecuencia de 1 kilohercio. Entonces 100 micros a una frecuencia de 1 kilohercio. Y ahí estamos. Bueno, aquí tenemos una salida de 1 voltio, pero eso es porque aquí tenía que ser 100K. Vamos a poner 100K. Ya el circuito está correcto. Entonces, mediante el cursor observamos que el voltaje de salida en el canal A es de 10 voltios. ¿Cómo se obtienen estos 10 voltios? Esta es la fórmula para el conversor. Se tiene que el voltaje de salida es igual a la resistencia de realimentación por la corriente de entrada, siendo la resistencia de realimentación 100K y la corriente de entrada 100 micros, se tiene un voltaje de salida de menos 10 voltios. Entonces son 100K sobre menos 100 micro, se obtienen los 10 voltios a la salida. Aquí tenemos como el parámetro simulado la corriente en 100 y el voltaje de 9.9 como pudimos observar, y los valores calculados sí son cifras exactas. Bueno, a continuación nos pide que cambiemos los valores de la resistencia de realimentación. Vamos a meter una resistencia de 10K, como cuando nos equivocamos en la primera ocasión, y observar qué pasa. Vemos que la señal es más baja, teniendo 1 voltio por división, el pico llega a 1 voltio, tenemos que la salida es 99 milivoltios, perdón. Entonces podemos observar que el voltaje de salida va a ser igual a la resistencia de realimentación por la corriente de entrada. La resistencia de realimentación fue la cambiada a 1K, manteniendo la corriente de entrada, obteniendo un voltaje de salida de 1 voltio. En los parámetros tenemos simulados, la corriente no varía porque es una fuente, y el voltaje de salida es de 0.99 simulado. Los valores calculados son exactos. Podemos observar que al variar la resistencia de realimentación, varía el voltaje a la salida del circuito del conversor. Entonces esta ha sido la explicación para el circuito.